Bueno amigos, pues ¿cómo están? Estamos aquí en un programa más de encuentros, conversando con ustedes sobre los sacramentos. Hemos venido viendo en otros programas 6 de los 7 sacramentos, nos queda uno, dejamos para el último el sacramento magno. Dejamos para el último el orden sacerdotal. Hoy vamos a hablar de los sacerdotes con sotana y de los sacerdotes sin sotana, como los laicos, que también somos sacerdotes. Hay sacerdotes con sotana y hay otros con mengana o perengana. Vamos a hablar hoy de la enorme dignidad del sacerdote. La dignidad más grande que existe es la dignidad del sacerdocio, porque son unos Cristos mismos. Así como la Santísima Virgen es la Madre de Dios, también tiene la más grande dignidad la Santísima Virgen. San José, pues no fue el padre legítimo de Dios, fue solamente su madre. Esa dignidad es insuperable. Lo que se diga del sacerdote es grande porque precisamente son otros Cristos los sacerdotes. De modo que cuando piensas en un sacerdote, piensa en otro Cristo. Han sido ordenados para administrar los sacramentos de la Iglesia. Hay sacramentos que podemos administrar los laicos, como el bautismo, pero hay sacramentos que solamente puede administrar un sacerdote o un obispo, como la confirmación, el orden sacerdotal y la confesión, la Sagrada Eucaristía, que ya veremos un poquito adelante. El sacerdote está configurado con Cristo, es otro Cristo, y su única misión es la salvación de las almas. Claro, el sacerdote es el Cristo mismo que vino a servir y no a ser servido, tal cual Cristo lo hizo cuando estuvo entre nosotros. Vino a servirnos, no a ser servido. Tiene una grandísima dignidad el sacerdote. Su misión es la salvación de las almas. Qué grande misión. Por los números 300 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, hay que leerlo. Es el libro de texto de todos los hogares, de todos los católicos. Tenemos esta religión y nuestro libro de texto es el Catecismo. Entonces, no dejemos de leer el Catecismo y lo del Nuevo Testamento, pero leer todos los días un pedacito de Catecismo. Busquen por el número 300 y ahí se van a encontrar el orden sacerdotal. El sacerdocio le otorga al que lo recibe una efusión especial del Espíritu Santo que lo configura con Cristo. Por esa razón solamente se administra a varones, porque Cristo es varón y Cristo solamente ordenó sacerdotes varones, de modo que es un sacramento exclusivo para varones. Así como María tiene una gran dignidad, como una mujer María es el ser más grande de toda la humanidad, los hombres, varones, tenemos la gran dignidad de poder ser sacerdotes de Cristo. Por supuesto, ellos no se pueden casar. Ellos eligieron ser sacerdotes libremente, como en el sacramento del matrimonio. No se pueden casar porque libremente escogieron no casarse. Hay gente que libremente escoge casarse. Igual hay gente que libremente escoge no casarse. Pero por favor, cuando vean que alguna persona comienza a decir burradas por allí y comienza a querer casar a los sacerdotes, díganle que los sacerdotes han escogido no casarse, que el seminario está lleno de muchachos jóvenes, enteros, completos, aptos para el matrimonio, pero que Dios les dio otra vocación diferente, la del sacerdocio. Esos que quieren casar a los curas son luego los mismos que quieren divorciar a los casados. El sacerdote presta todo su ser se lo entrega a Cristo, es un servidor de Cristo para la humanidad. Hay que dejarlos trabajar por nosotros, porque también nosotros somos los sacerdotes, tenemos el sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio se forma, se incuba en el seminario. Las universidades de sacerdocio se llaman en el mundo entero seminarios, pero hay otros seminarios que son los hogares. El hogar, el padre, la madre, es el lugar donde verdaderamente comienza el seminario. Normalmente, por regla general, hay excepciones, pero por regla
las familias numerosas, los hogares con muchos hijos, son preseminarios. Es tal la educación de los hermanos que hay un sacerdote que dice, ¿quieres darle buenos educadores a tus hijos? Dale hermanos. Pues esas familias numerosas, por alguna razón, usted sabrá mejor que yo, son preseminarios. Muchos de los sacerdotes, pregunte, vienen de familias numerosas, casi siempre de numerosas y pobres. De modo que hay muchos seminarios, los hogares son auténticos seminarios. Así es, y hay 3 grados de sacerdocios, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Son 3 diferentes grados que de todas maneras representan a Cristo. El primero es el diaconado. El diácono puede hacer todo lo que el sacerdote hace, menos el sacramento de la confesión y de la Sagrada Eucaristía, de la misa. Ellos no pueden. Por lo demás, pueden hacer los servicios como en una emergencia, un matrimonio, pueden en nombre de la Iglesia darle su bendición, hacerse presentes en un difunto también, en las exequias, en la palabra sobre todo, en leer el Evangelio y la palabra de Dios. Son servidores de todos incardinados a un obispo, pero el diácono ya es sacerdote, no es un aspirante al sacerdocio. Hay 3 grados de sacerdocio y el primer grado del sacerdocio es el diaconado. El segundo, el presbiterado. El presbiterado ya es el sacerdote, él es el que está gobernado por el obispo, pero él hace todo, puede consagrar todos los sacramentos. Él es el servidor también de Dios a través del mandato del obispo. ¿Verdad? El sacerdote, el presbítero ya es plenamente un sacerdote, no tan plenamente, la plenitud se da en la plenitud episcopal, el sacerdocio pleno es el de los obispos, pero la inmensa mayoría son presbíteros, son sacerdotes. El sacerdote queda incardinado a una diócesis y la diócesis está gobernada por el obispo. El sacerdote solamente puede actuar, ejercer su ministerio dentro de esa diócesis. ¿Sí? Si un sacerdote se lleva a una caravana de peregrinos a un santuario en otra diócesis, allá no puede confesar, allá no puede celebrar misa, a menos que lleve permiso de su propio obispo, una especie como de pasaporte. Si su obispo le da permiso, entonces sí, si no, no. Aclaro, solamente en casos de emergencia. Solamente, y la cabeza de la Iglesia precisamente está en el Papa, que es un obispo y es el seguidor. Él es el seguidor de Pedro. El primer obispo fue Pedro, Cristo y Pedro. La plenitud del sacerdocio entonces se da en el episcopado. El obispo puede consagrar a otros sacerdotes. Un sacerdote no puede consagrar a otros sacerdotes. No tendría validez. Hace falta un obispo. También el obispo es el único que puede confirmar el sacramento de la confirmación. Solo el obispo lo puede. Esos 2 sacramentos se reservan en exclusividad para el obispo, que sería la ordenación sacerdotal y también la confirmación. Esos son los 2 sacramentos. Efectivamente, esos son los 2 que puede hacer solamente un obispo. El obispo es la máxima autoridad de la Iglesia en una zona determinada. El Papa le encarga una diócesis. Cuando esa diócesis crece, como están creciendo toda la humanidad, entonces ya no se da abasto el obispo y la diócesis se convierte en arquidiócesis y el obispo es ayudado por otros obispos auxiliares. Sí. Y cabe repetir que los primeros obispos fueron los apóstoles y de ahí viene ahorita el actual Papa. Fueron los 11 apóstoles cuando nuestro Señor instituye en la última cena el sacramento del orden sacerdotal, ya no estaba presente Judas, entonces nombra en la última cena sacerdotes y obispos a sus apóstoles. Entonces, un obispo es como un sucesor de los apóstoles. Y vienen de Roma, por eso es romana. Nuestra iglesia es romana porque
se obedece a la autoridad del obispo de Roma. El obispo de Roma es el que llamamos cariñosamente con el nombre de Papa, su santidad el Papa, y es el sucesor de San Pedro, porque San Pedro murió siendo el obispo de Roma. Entonces, quien quiera que sea el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Ya no se llama Ratzinger, ya no se llama Benedicto, él es Pedro y es el vicario de Cristo, y tenemos que aprender a amar a todos los papas y no andar haciendo comparaciones. Ay, es que más me gustaba Juan Pablo II, es que más me gustaba mi tía. Está puesto por el Espíritu Santo y no vamos a corregirle la plana. Tenemos que tener mucho amor por su santidad el Papa y por nuestros obispos. Hay que pedir por el Papa que sigue. Hay que tener siempre mucho amor por el Papa. Es de buen espíritu amar a ese pastor, a ese buen pastor que es el obispo de Roma, su santidad el Papa. También cabe decir que el sacramento del orden imprime carácter, o sea, nunca dejan de ser sacerdotes. Eso es importantísimo saberlo. Así como imprime carácter el bautismo, a ver, desbautízame, ¿verdad? Que no se puede, pues no se puede. Y tampoco le puedes quitar el sacerdocio. Hay sacramentos que no imprimen carácter, como el matrimonio, por ejemplo. Termina ese sacramento cuando la muerte los separa, pero el sacerdocio, ni la vida, ni la muerte, ni la eternidad, ni nada, el sacerdote es eterno. Cabe insistir mucho en que solamente hay un sacerdote, aunque sean muchos, es uno solo y se llama Cristo, es el único, es el sumo, es el eterno sacerdote. Santo Tomás decía que los demás son sus ministros. Por eso al sacerdocio se le llama sacerdocio ministerial. Ellos se configuran en Cristo como supremos y eternos sacerdotes, y con el tiempo vemos, la misión de ellos es como de los mismos apóstoles, llevar el pueblo de Dios a Dios. Esa es su misión, y actúan en persona de Cristo. Eso es maravilloso cuando veamos un sacerdote. Por eso hay que cuidarlos mucho a los sacerdotes, porque tenemos que ver en ellos a Cristo mismo, ser colaboradores de ellos. Señoras, tengan mucho cuidado con los sacerdotes, cuídenlos, pero estén con esa precaución para no tentarlos. Son humanos también, pero son Cristos, y su misión es realmente estar entre nosotros para enseñarnos la palabra de Dios. En una ocasión, el obispo de nosotros aquí en Zapopan, don Juan Sandoval, dejaba a un sacerdote guapetón y joven en una nueva parroquia pequeña, y entonces yo escuché que a un grupo de señoras ahí de la parroquia le dijo: me lo cuidan de las sopilotonas. Entonces, señoras guapas, preciosas, hay muchas sopilotas, ¿verdad? Coquetenos a nosotros, los laicos, ¿verdad? No, tampoco, si son casados, tampoco es otro sacramento, por favor. Mucho menos a un sacerdote. No, pues es la figura de Cristo mismo. Es otro Cristo. Claro. No se nos olvide que cada vez que hablamos, que vemos, que tratamos a un sacerdote, estamos tratando con Cristo. Acordémonos que el sacerdote habla en primera persona. Él dice: esto es mi cuerpo. Está hablando Cristo. En ese momento es otro Cristo. El sacerdote, cuando nos confesamos, dice: yo te perdono. Es que está hablando en persona de Cristo. Es otro Cristo. Si quieres, ya no le digas sacerdote, dile Cristo, para que nos quede la idea de que son otros Cristos. Santa Catalina de Siena decía: no me toquéis a mis Cristos. Se refería a los sacerdotes. Así de grande es la dignidad, de modo que vamos a cuidar mucho de los sacerdotes, que no les falte nada, que no les falte compañía, que no les falte alimento, una cobija. Es que luego nos olvidamos de los sacerdotes y son muy solitarios. Parece el sacerdote ser la figura principal de una boda: música, flores, fiesta, luces, da la bendición, se mete a su sacristía y todos nos vamos a la fiesta y él se queda en su rincón solito. Que no los dejemos solos, que los acompañemos.
Sí, Cristo está configurado el sacerdote está configurado en la figura de Cristo como sumo y eterno sacerdote. Él debe tener un amor inmenso en la Sagrada Eucaristía, porque habla en persona de Cristo. Si nosotros entendiéramos ese sacramento, estaríamos muchísimo más cerca de Dios, muchísimo más, porque Cristo es hombre y se hizo hombre para abrazarlo, para amarlo. Y los sacerdotes son los medios directos para hacernos sentir ese amor a Cristo. Los fieles esperamos que el sacerdote rece, que el sacerdote sea un hombre santo, que el sacerdote le ponga amor a las cosas. Los queremos perfectos. Claro, Dios dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y mientras más elevemos la imagen del sacerdote, más vamos a elevar la imagen de nosotros, los laicos, en otro sacerdocio que veremos al final del programa. Pero esperamos, ¿verdad?, que el sacerdote se siente en el confesionario, que aguante las horas allí sentado, pasando calores y pasando fríos y pasando malos olores y escuchando necedades y flaquezas y debilidades. Y en voz de Cristo te perdona. Y es la voz de Cristo, sí, que está perdonando, que está aconsejando, ¿verdad? Nosotros esperamos que los sacerdotes acojan a todos sin distinción. Y sin críticas, hay que tener muchísima caridad. Cuántas veces no estamos de acuerdo en las homilías, porque no entendemos lo que es el sacramento, eso de la Sagrada Eucaristía, el sacramento de la misa. Hay que tener caridad, hay que tener amor por ese sacerdote. No todos tienen ese don tan especial, muchísimos se lo tienen, pero tienen a Cristo, son Cristos mismos. Entonces, con esa caridad tenemos que verlos, con esos ojos de amor, con esos ojos de gratitud, porque si no fuera por ellos, pues nosotros no tendríamos otros sacramentos maravillosos, sobre todo el de la Sagrada Eucaristía. Y debemos de verlos con caridad, con cariño, sí, con caridad, no criticarlos, no murmurar de ellos. Hay ocasiones, tal vez, yo no conozco a ninguno, pero habrá algún sacerdote cuya conducta no vaya de acuerdo con su dignidad. No lo juzgues, lo juzga Dios, ¿verdad? Más bien, será que falta que recemos más por ellos. Mira, el demonio nos tienta a todos, todos tenemos experiencia de que el demonio nos tienta, pues eso no es nada. Tienta mucho más a un sacerdote. ¿Por qué? Pues si tú estás jugando un ajedrez, prefieres comerte un caballo que comerte un peón, o si te puedes comer la reina, mejor. Entonces los sacerdotes son esas piezas pesadas del ajedrez y el demonio tiene particular empeño en que un sacerdote se porte mal. No hace mucho que un amigo nuestro muy querido defendió a los sacerdotes hermosamente. Se estaba hablando de un sacerdote que tal vez se portó mal, un gran sacerdote que dejó una gran obra, que hizo mucho, salvó muchas almas, pero tal vez obró mal. Entonces, esta persona con mucha santidad decía, ese es un triunfo del demonio, no nos alegremos, vamos a entristecernos con los triunfos del demonio. ¿Será que no rezamos lo suficiente por él para apoyarlos? Entonces, tenemos que cuidar mucho a los sacerdotes, ¿verdad? Principalmente las señoras, no les pongan tentaciones. Los señores, seamos amigos de los sacerdotes, veamos en qué le podemos ayudar, vamos a comedirnos, a participar en nuestra parroquia, porque tiene mucho trabajo y le faltan manos. Vamos a hacer las manos de ese sacerdote, que son manos de Cristo, que perdonan, que bendicen, manos que consagran. Algo bien importante, cuando escuchemos algo en contra de algún sacerdote, lejos de permitirlo, guardar silencio y orar por él y por la persona que cometió esa crítica, porque eso es unirnos a Dios, unirnos al sacerdocio como sacerdotes que somos también nosotros por el bautismo, porque estamos integrados a la vid, somos parte de Dios por el bautismo. El sacerdote debe de ser muy prudente con la administración de su tiempo. Tiene tantas cosas importantes que hacer que no puede hacer cosas menos importantes. Un sacerdote podría tener la tentación de dar una clase, de dirigir un coro, de ser líder. ¿Cuántos sacerdotes se equivocan?
se equivocan cuando abandonan su ministerio para convertirse en líderes sindicales, obreros, agrícolas y hasta guerrilleros. Nadie puede servir dos amos, tienen que tener uno y el único es Cristo. Un el sacerdote debe de ser 100% sacerdote, estar así dedicado es. a administrar los sacramentos, a reconciliar a los hombres. El sacerdote no puede predicar la guerrilla, el odio, la lucha de clases que son de origen ateo. El sacerdote debe de ser otro Cristo. Bueno, pues tenemos mucho que hablar sobre este sacramento magno que es el sacramento del sacerdocio. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño paréntesis para escuchar una canción mexicana? Les dedicamos al mundo entero este fragmento de música hermosa de María Grieber, si no me equivoco, de Jorge del Moral. Ni más ni menos. Solo me encuentro ahora, solo con mi dolor. Niégame que en tus besos me diste un poquito de amor. Solo con mi tristeza, con mi íntimo dolor, niégame que tu cariño ha sido una infame traición. Creíste que mi cariño tan solo fue como algo que se recuerda ya sin querer. No niegues que me quisiste, porque tal vez tus ojos avergonzados no sabrían ver. Si enferma de amor te encuentras alguna vez y sufres lo que yo sufro por el querer, espera que si amor diste, amor te den. No niegues que me quisiste y yo también. No niegues que me quisiste, porque tal vez tus ojos avergonzados no sabrían ver. Si enferma de amor te encuentras alguna vez y sufres lo que yo sufro por el querer, espera que si amor diste, amor te den. No niegues que me quisiste y yo también.
Hola, soy el padre Jorge García Montaño, salesiano, director de la comunidad salesiana del Templo de San Francisco de Sales, en Guadalajara. El día 31 de enero se celebra la fiesta de San Juan Bosco, fundador de los salesianos. Es un santo muy conocido, San Juan Bosco. Se le conoce como el santo de los niños y de los jóvenes. Él fue de familia campesina. Fue educado por una mamá fabulosa que le enseñó las cosas de la religión y le enseñó también a saber tratar a los muchachos. Cuando se hizo sacerdote, descubrió que Dios lo quería para los muchachos pobres, abandonados y en peligro. Y a ellos les dedicó su vida. Y fundó una institución llamada el Oratorio de San Francisco de Sales. Y allí los educó. Pero no solamente se dedicó a los muchachos pobres, sino que inventó una pedagogía, descubrió una pedagogía, una forma de educar apta para este tipo de muchachos. Nosotros le llamamos la pedagogía de la bondad, que tiene como 3 bases importantes: la razón, la religión y la amabilidad. Esto no es solo para las instituciones educativas, también para las familias. Si en las familias se utiliza la pedagogía de Don Bosco, pedagogía de la bondad, no de la violencia, no del grito, no del regaño fuerte, sino de la bondad y de la razón, y siempre poniendo a Dios como presencia absoluta para toda la vida del muchacho, veremos que habrá resultados muy bonitos y San Juan Bosco seguirá dando un mensaje muy bueno para todas las familias cristianas y también para las familias no cristianas. Que San Juan Bosco ilumine con su pedagogía y con su sonrisa todos los hogares cristianos. El sacerdote ministerial, ese Cristo que anda por nuestra parroquia, tiene tantas cosas importantes que hacer, como que se podría pasar las 24 horas confesando, tiene que celebrar misa, tiene que hacer muchas cosas que él o nadie. Si él hace otras cosas, descuida su ministerio. A esto le llaman, en alta dirección de empresa, le llaman principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad dice que el general no haga nada que pueda hacer el sargento. Y aquí nosotros decimos, vamos a ayudarle al sacerdote para que el sacerdote no haga nada que pueda hacer un laico, que pueda hacer el sacristán, que pueda hacer una monjita o una señora. Imagínate, si el sacerdote juntara la limosna, pues ¿quién iba a ofrecer la misa? Si el sacerdote se pone a dirigir al coro de guitarras, ¿quién se va a sentar a confesar? Perdería la confianza de su grey, si fuera así. Si el sacerdote tiene la tentación de dedicarse a cosas porque le parecen más interesantes, entonces pierde el tiempo y pierde la confianza de su grey, porque su grey espera que él solamente haga las cosas extraordinarias que él puede hacer: administrar los sacramentos, perdonar los pecados, sentarse en el confesionario, consolar, dirigir, predicar, celebrar la Sagrada Eucaristía, la exposición con el Santísimo, la adoración nocturna, cosas que tú o nadie, o el sacerdote o nadie. El sacerdote solo puede hacer su labor ministerial y no confundirse con el pueblo. Debemos de notar su presencia como un Cristo mismo, verlo como un hombre que está configurado en Cristo. Eso es la misión del sacerdote. El sacerdote ya tiene una dignidad, no tiene que andar buscando otras dignidades. Hay veces que los sacerdotes tienen la tentación de convertirse en sociólogos, en psicólogos, en líderes, en otras cosas, por amor al prójimo,
pero ese amor al prójimo los puede distraer de su función tan importante que es la de administrar los sacramentos. Si vemos que algún sacerdote se dedica a una cosa que no es del sacerdocio, podemos con mucho cariño hacerle una corrección fraterna y decirle: Padre, eso déjemelo a mí. Yo me encargo de ser el líder de mi sindicato, yo me encargo de ser el jefe de la pandilla. Usted, padrecito, váyase a confesar y váyase a decir misas y nos dirige, ¿verdad? Como si yo soy su Lech Walesa y usted es un Juan Pablo II, me confiesa, me aconseja, me dirige y es mi pastor y mi guía. Pero no se meta de líder sindical, para eso estoy yo. Que no deje lo más por lo menos. Cuando un sacerdote deja lo más por lo menos, cuando a un sacerdote le sobra el tiempo, es que ese sacerdote está perdiendo el tiempo. Así es. Y el tiempo es muy valioso y el tiempo de un sacerdote es valiosísimo. Tenemos que ayudar a los sacerdotes a arrimar el hombro, de tal manera de que se apoye en muchos y delegue muchas cosas de segunda y él se dedique solamente a hacer las cosas de primera. Y sí necesita la mano de nosotros, los católicos, los cristianos, los que estamos cerca de ellos. Necesita nuestras manos para apoyarlo, para cuidarlo, para hacerlo sentir en su misión, que la lleve tal y como Cristo mismo lo hizo cuando estuvo en medio de nosotros. Ese es el papel de nosotros. El origen del sacerdocio es tan antiguo como el origen del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si comenzamos a contar desde Abraham, nuestro padre en la fe, pues tiene 3.800 años. Abraham tuvo 12 bisnietos. Abraham tuvo un nieto llamado Israel y ese nieto Israel tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. A la hora de morir, Israel juntó a sus hijos y a cada uno le fue dando un encargo y a los hijos, a su hijo Leví es el pueblo sacerdotal, tú ¿verdad? Vas a ser la tribu, la tribu sacerdotal del pueblo de Israel. Y todos fueron sacerdotales. Desde todos, entonces, sí. Los levitas en Israel son la clase sacerdotal. Cuando el pueblo de Israel conquista lo que ahora es el Estado de Israel, Tierra Santa, lo que fue Palestina, cuando conquistan, cuando cruzan el Mar Rojo y cruzan el río Jordán y toman Jericó y conquistan la tierra y se reparten la tierra, hacen 11 partes, no 12. A los levitas no les dieron parte, porque los levitas vivían del diezmo. Es decir, las demás tribus le daban el diezmo a los levitas y los levitas se dedicaban solamente a cosas de la iglesia. Lo del diezmo también es una cosa antigua que viene desde tiempos de Melquisedec, efectivamente. Sí, hace como 1800 años también, lo dice el Antiguo Testamento, Melquisedec era el rey, era un rey que sí fue el primero que nos enseñó a dar el pan y el vino, a compartir el pan y el vino, sacrificar pan y el vino en vez del cordero. Venía Abraham de triunfar en una guerra y de rescatar a su primo Lot, aquel que se salvó de Sodoma, y venía con un botín muy grande, lo recibe en Jerusalén, el rey de Jerusalén, entonces se llamaba solamente Salem, Shalom, paz, bendita palabra y bendito saludo de nuestros hermanos mayores, los hebreos, y el rey de Shalom, de Jerusalén, Melquisedec, lo recibe, lo bendice, bendito seas Abraham y bendito sea Dios, y le ofrece a Dios un sacrificio de pan y vino. Este Melquisedec es una prefigura de Cristo sacerdote. Por eso en una de las cartas del Nuevo Testamento se dice que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte del botín de guerra, le dio el diezmo.
y desde entonces viene la costumbre de pagar el diezmo. Y Fíjate, volviendo a Leví, las 11 tribus le daban el diezmo a Leví, y Leví se sostenía de esa manera porque no tenía tierras. Esos son los principios, el génesis del orden sacerdotal. Y cuando llega la plenitud de los tiempos, pues viene en las entrañas purísimas de la Virgen María, se encarna el sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y es el único sumo y eterno sacerdote. Los demás sacerdotes, decíamos, son sus ministros, por eso le llaman sacerdocio ministerial, pero solamente hay un sacerdote, y es Cristo. Así como hay un solo Dios, hay un solo sacerdote, y ese sacerdote es Cristo, y nuestros sacerdotes son otros Cristos. Y los sacerdotes bautismales somos nosotros, que por el bautismo tenemos ese privilegio de ser sacerdotes bautismales. Es decir, ya llegamos a un cambio grande en el programa. Ya hablamos mucho de los sacerdotes. Hablamos mucho y hablamos poco, tanto se puede decir. Pero ahora hay otro tipo de sacerdocio. Hay dos tipos de sacerdocio, dos. Uno es el sacerdocio ministerial y otro es el sacerdocio bautismal o sacerdocio común de los fieles. Todos los bautizados somos sacerdotes, hombres y mujeres, y nuestro sacerdocio se conoce con el nombre de sacerdocio común de los fieles. Entonces, somos un pueblo sacerdotal, porque todo el pueblo de Dios es sacerdote. Todos somos sacerdotes. ¿Se acuerdan ustedes que para que veamos qué tan sacerdotes seamos, pues vamos a decir una cosa que ojalá y se quede y que sea como el centro de este programa, el mensaje para los laicos de este programa? Laico, ¿verdad que no te la crees que eres sacerdote? Pues sí, eres sacerdote. Para que te la creas, recuerda que cuando vayas a misa hay un sacerdote ministerial que está consagrando, pero los laicos, el pueblo, el sacerdote común, concelebra con ese sacerdote. No estamos ahí de mirones, presentes, distraídos, estamos concelebrando con el sacerdote ministerial. Asimismo dice, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. O sea, ahí estamos participando con el sacerdote ministerial, nuestro papel de sacerdotes comunes, y está dentro de la Sagrada Misa, esas palabras que vienen pues de Cristo. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, o sea, en la persona de Cristo, el sacerdote ministerial, y el vuestro, del pueblo de Dios, que agrada a Dios, eso es lo que debemos de entender nosotros como cristianos. La primera carta de San Pedro, que nos dice que vosotros sois linaje escogido, pueblo sacerdotal. Entonces, en el bautismo se nos consagra sacerdotes. Así como en el bautismo recibimos la filiación divina, nos hacemos hijos de Dios, en el bautismo nos hacemos también sacerdotes de Dios. Ya pusimos por las nubes al sacerdote ministerial, pues para ahora decirles que también los bautizados, todos, hombres y mujeres, somos sacerdotes. Y sacerdotes no como un sacerdote de segunda, sacerdotes de primera, tan sacerdotes que ni como hombre, ni como sacerdote es mayor que nosotros el sacerdote ministerial. Es que la santidad de un laico no tiene que ser menos que la santidad de un sacerdote ministerial. Todos podemos llegar a ser santos, todos debemos de ser santos en la vida cotidiana, con el enfermo, con el padre, con la madre, con todo lo que nos rodea. La santidad se lleva en el trabajo,
en el hogar, la madre con los hijos, en cualquier lado que estés, en el hospital, en la diversión también a Dios le gusta que seas santa en la diversión. ¿Cuántas veces por la diversión misma pues dejas de ser santo? Entonces eso queremos ser, santos como los sacerdotes ministeriales. El mensaje central de este programa, ojalá y que quede claro, es despertar en nosotros la conciencia de que somos un pueblo sacerdotal, que somos sacerdotes y que el sacerdote ministerial ofrece pan y vino como Melquisedec, como Cristo, porque es Cristo. Nosotros le ofrecemos como sacerdotes comunes, bautismales, le ofrecemos a Dios nuestro trabajo, nuestras alegrías, nuestros banquetes, la copa de vino, el abrazar a los hijos, los seres queridos, la música, la guitarra, los toros, todo lo que nos gusta, se lo ofrecemos a Dios, ejerciendo ese sacerdocio común de los fieles. Llegan más almas al cielo por medio del sacramento del matrimonio que por la del orden del sacerdote. ¿Por qué? Porque del matrimonio desprenden los hijos y nosotros como padres tenemos esa meta, esa misión de hacer santos a los hijos, de llevarlos al cielo. Entonces pues tenemos un compromiso mucho mayor nosotros que tenemos ese don, las madres, de procrear a esos hijos. El catecismo de la Iglesia Católica nos habla de que los bautizados somos sacerdotes, que tenemos un sacerdocio común. Vamos a conducirnos como sacerdotes alegres, buenos, que ofrezcamos a Dios el trabajo, la sonrisa, la alegría, que sepamos ofrecerle a Dios todas las cosas, no solamente las cosas tristes, no solamente los dolores. Hay gente que inventa cruces, tiene un dolor, dice, es mi cruz. No hagamos telenovelas, vamos a ofrecerle a Dios cosas tristes, pero también cosas alegres. Hay que hacer ese uso de la libertad precisamente para llevarlos a Dios. ¿Qué tal si le pedimos al sacerdote Fernando Tejeda que le ofrezcamos a Dios ya para despedir este programa rápidamente, ¿verdad? Pues un recuerdo del arte musical de México, de Guti Cárdenas, una hermosísima canción. Preciosa. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no han sentido ningún cariño, tus ojos tristes como de santo. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos, ojos que tienen sabor de llanto. Tienen tus ojos raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no han sentido ningún cariño, tus ojos tristes como de santo. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos, ojos que tienen sabor de llanto, ojos que tienen sabor de llanto.